Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Clase número 29 de nuestro curso BIM. Recuerda que estamos generando el modelo BIM número 3, que es el modelo de arquitectura o diseño. En este caso vamos a ver cómo insertamos lo que tiene que ver con puertas, ventanas y mobiliario o componentes. Para colocar las puertas siempre vamos a entrar a la ficha de arquitectura, vamos a picarle en puertas o utilizamos el comando DR de nuestro teclado. Le picamos en puertas y obviamente vamos a ver en la ficha de propiedades todos los tipos de puertas que tenemos cargados en este momento. Como es una plantilla que hemos cargado por defecto del Revit, solo tenemos este tipo de familia. Basta únicamente con seleccionar cualquiera de ellas y para colocarla tenemos que acercarnos obviamente al plano o en este caso a la vista en 3D. Le damos un clic y prácticamente se va a colocar la puerta. Aspectos importantes dentro de la configuración de las puertas siempre vamos a tener en la ficha de propiedades. Recuerden que aquí tenemos todos los parámetros de ejemplar de cada una de las puertas. Recordar que nosotros siempre tenemos que crear nuestro propio tipo de puerta según el documento de plan de ejecución BIM. Para crear nuestro tipo de puertas lo que vamos a hacer es ingresar a editar tipo. Dentro de editar tipo recuerden que siempre debemos duplicar y aquí vamos a ir creando los tipos de puertas dependiendo la denominación que nosotros le queremos dar. Por ejemplo, 01 puerta de 70 centímetros, que sería básicamente una puerta de baño. Le damos en aceptar y vamos a ver que prácticamente tenemos todos los tipos de puertas dentro de esta familia y la puerta 01 de 70 centímetros. Recuerden que dentro de esta ventana nosotros siempre tenemos lo que es la vista previa para poder visualizar lo que va a ser el estilo gráfico de la puerta. Entonces a continuación vamos a ajustar la vista gráfica prácticamente de nuestra puerta yéndonos a una vista de planta como tal. Seleccionamos en plano de planta y vamos a ver la representación de la puerta en planta. Entonces nos vamos al parámetro anchura, lo seleccionamos. En este caso, como hemos dicho que es de 70 centímetros, le vamos a colocar la cantidad de 70 centímetros y lo vamos a aplicar. Si yo selecciono la puerta y le coloco crear similar, que son los comandos C y S, recuerden que los comandos les podemos pasar previa solicitud por el WhatsApp. Y entonces nos vamos a los tipos de familia, vamos a ver que prácticamente dentro de las puertas existe ya la puerta 01, puerta de 70 centímetros. También debemos tener mucho cuidado en la representación gráfica en planta de nuestras puertas. Si yo me voy al plano de planta, al nivel número 2, que es donde se insertaron en este caso las puertas, vamos a ver prácticamente la representación gráfica de las puertas. Si yo cambio el nivel de detalle de la representación gráfica de esta vista, que es la vista de planta en la parte inferior, voy a ver que tengo bajo, medio y alto. Y dependiendo obviamente de los niveles gráficos que yo tenga, voy a poder aumentar o bajar dichos detalles. Dentro de este tema es importante recalcar que dependiendo el tipo de puerta que tengas cargado, vas a ver con mayor o menor medida el estilo visual de los detalles. Por ejemplo, ver la manija de las puertas. Para hacer un ejemplo de ello, lo que voy a hacer es cargar otro tipo de puertas. Para cargar un nuevo tipo de puertas, lo que vamos a hacer es nuevamente irnos a arquitectura, puerta, y aquí vamos a picar en este botón que se llama cargar familia. Una vez que le picamos ahí, se va a abrir la librería. Si ustedes no tienen la librería instalada dentro de su Revit, escríbanos al WhatsApp para poderles ayudar con la librería completa para que puedan utilizar en sus proyectos. Entonces nos vamos a ir a la carpeta de puertas, después entramos a la categoría de puertas residenciales y aquí vamos a seleccionar cualquiera de las puertas que tenemos a disposición. En este caso, por lo general, nosotros utilizamos cualquiera de estas que tenemos aquí y la visualización gráfica la tenemos en la parte derecha como una vista previa. Por ejemplo, voy a cargar este tipo de puerta, le coloco abrir y aquí me va a aparecer la lista obviamente de tipos que existen creados dentro de esta familia. Le picamos en aceptar y lo que vamos a tener a disposición es prácticamente ya el elemento puerta para poder ubicarlo en cualquiera de las paredes que nosotros obviamente designemos. Para colocar una puerta basta con acercarse a las paredes y orientar mediante el mouse la dirección de las puertas. Cabe recalcar que por ejemplo si yo dejo el mouse en esta dirección y presiono barra espaciadora con el teclado, la puerta va a cambiar de orientación de derecha a izquierda. Si yo muevo el mouse hacia la parte de abajo, la puerta toma la nueva orientación y si presiono barra espaciadora lo que va a hacer es girar. Una vez que yo designo el sitio ideal, damos un clic y prácticamente la hemos colocado. Salgo del comando con doble escape, selecciono la puerta y si presiono barra espaciadora voy a prácticamente poder rotarla sin ningún tipo de problema. Entonces, en este caso, este nuevo tipo de familia la voy a encontrar prácticamente aquí. En este caso vemos prácticamente los dos tipos de familias cargados, pero la diferencia es que este tipo de familia me permite prácticamente ver elementos de detalle dentro de la representación gráfica de la puerta. Si yo quiero cambiar la puerta a una nueva pared, lo que voy a hacer es seleccionarla. Se activa esta herramienta que se llama nuevo anfitrión, le picamos ahí y automáticamente desaparece del lugar donde está y podemos colocarlo en un nuevo sitio. Además se debe generar la tabla de cantidades de puertas. Para ello nos vamos obviamente a tablas de planificación, le damos clic derecho, colocamos nueva tabla de planificación de cantidades, le picamos ahí, seleccionamos obviamente la categoría que tiene que ver con puertas, le damos doble clic y con eso vamos a agregar siempre los parámetros de tipo, que básicamente es el nombre que nosotros le hemos dado, y le colocamos recuento. Si nosotros queremos más detalles sobre las puertas, obviamente vamos a seleccionar lo que es la altura,
y lo que es la anchura. Le damos doble clic y recuerden que estos campos nosotros lo podemos ordenar según la conveniencia. Después lo que vamos a hacer es picarle en aceptar y se va a abrir prácticamente la tabla con los parámetros que nosotros hemos designado. Recordar que esto ya lo vimos en clases anteriores. Entonces dentro de la visualización 3D obviamente lo llamamos al 3D y vamos a ver prácticamente la diferencia entre los dos tipos de puertas. En este caso tenemos los dos tipos de puertas que hemos insertado prácticamente cada una con sus propias diferencias. Para insertar las ventanas vamos a ir siempre a arquitectura y vamos a picar en el icono de ventana. Si nosotros queremos utilizar el comando es WN en nuestro teclado. Picamos en ventana y exactamente como en las puertas va a aparecer prácticamente los tipos de ventanas que ya vienen cargados. Si yo quisiera un nuevo tipo de ventana, lo que voy a hacer es irme nuevamente a cargar familia y obviamente voy a seleccionar de todos los elementos que tengo disponibles en la biblioteca. En nuestro caso, por lo general, siempre utilizamos la ventana M-fijo, que prácticamente es una ventana simple, para hacer cualquier tipo de representación gráfica. Seleccionamos cualquiera de ellas y lo que hacemos es prácticamente ubicarla en el lugar que nosotros necesitamos. Dentro de las configuraciones de ventana, recordar que también tenemos obviamente los tipos de parámetros de ejemplar que siempre van a estar ubicados aquí. Recordar que tienen que llenar toda esta información y los parámetros de tipo, que esos los vamos a encontrar obviamente dentro de la paleta de propiedades de tipo. Aquí recordar que siempre ustedes tienen que duplicar y colocar el nombre respectivo exactamente igual que las puertas. Dentro de la ubicación de las ventanas en planta, lo que voy a hacer es irme al nivel de planta 1, voy a presionar WN, se activa el comando ventana y aquí voy a seleccionar prácticamente la primera y lo que voy a hacer es exactamente como en las puertas, acercarme a cualquier tipo de pared y dependiendo la orientación que yo tenga del mouse le voy a dar la dirección respectiva a la ventana. En este caso lo dejo ahí, le pico y prácticamente vemos que se ha insertado. Recordar que si yo salgo del comando con doble escape, selecciono la ventana, voy a ver los parámetros prácticamente de ejemplar que yo puedo configurar. Uno de ellos muy importante es la altura de antepecho. En este caso, por ejemplo, dice que es de 91 centímetros, pero yo podría designar directamente desde aquí la información de la altura del antepecho que yo quisiera tener. Sin embargo, si yo quiero configurar el largo y el ancho, voy a tener que obligatoriamente entrar a los parámetros de tipo. Entonces aquí voy a tener prácticamente la configuración de la altura y la configuración de la anchura, como también del antepecho como tal. Entonces tomar en consideración que la configuración de medida siempre va a estar en parámetros de tipo. Una configuración muy importante dentro de las ventanas es poder seleccionar la ventana y poder ajustar el ancho de la misma directamente desde el dibujo. En este caso vemos que al seleccionarla yo no puedo ajustar el ancho de la misma directamente, lo cual me obliga a entrar siempre a editar tipo. Para corregir este problema lo que vamos a hacer es seleccionar siempre la ventana, entrar a editar familia, se nos va a abrir prácticamente la edición de la ventana y lo que vamos a hacer es irnos a los planos de planta. En este caso pongo planos de planta, línea de suelo, que es el nombre del plano de la planta, y seleccionamos la cota que se llama anchura porque este es el parámetro que yo quiero editar dentro de mi plano de forma directa. Después de seleccionarla, lo que vamos a hacer es activar esta opción que se llama parámetro de ejemplar y después lo que vamos a hacer es cargar en nuestro proyecto. Le picamos en cargar en proyecto y luego le picamos en sobreescribir la versión existente. Una vez que hacemos eso, seleccionamos ahora la ventana y vamos a ver que tengo prácticamente estos puntos de acción en donde yo puedo estirar y ajustar el ancho de la ventana libremente sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a ver cuál sería la configuración correcta para las ventanas de baño. Vamos a presionar WN, que es el comando de ventana. Voy a seleccionar la primera que tengo en este caso. Recuerden que ustedes deben siempre duplicar y colocarle el nombre que ustedes desean. Una vez activado el comando, vamos a acercarnos a la pared. Picamos ahí y vemos que prácticamente ya se ha insertado. Luego de eso lo que voy a hacer es ajustar el antepecho de la ventana. Para eso seleccionamos la ventana, nos vamos al parámetro altura de antepecho y aquí le coloco por ejemplo 1.80 metros. Con ello obviamente va a subir la ventana respecto del nivel 00 de planta. Con ello va a subir la ventana respecto del 00 de la planta, como lo vemos aquí. Sin embargo, en nuestro plano de planta vemos que prácticamente la representación gráfica de la ventana ha desaparecido porque obviamente no está dentro del rango de corte de nuestra planta. Para saber la configuración del plano de corte de nuestras plantas y si nosotros lo queremos subir o bajar, lo que vamos a hacer es irnos dentro de propiedades al parámetro rango de vista. Lo tenemos aquí, le picamos en editar y aquí en esta ventana vamos a ajustar el plano de corte a la altura que nosotros necesitemos. Si picamos en mostrar, vamos a ver prácticamente la representación gráfica de cada uno de estos puntos. En este caso estamos viendo que prácticamente el plano de corte está por defecto ubicado a 1.20 metros, que es prácticamente la altura ideal. Si yo coloco en este caso el plano de corte, que es esta línea imaginaria que vemos aquí, por ejemplo a 1.90 metros, lo que va a hacer es prácticamente subir el plano de corte y por ende voy a ver la visualización de la ventana como tal. Pero al subir el plano de corte a 1.90 metros de altura voy a afectar a todos los elementos de nuestra planta, lo cual no es muy aconsejable. Entonces lo que vamos a hacer es darle control Z y dejar prácticamente el plano de corte
a 1.20 metros. Y vamos a utilizar la siguiente herramienta para poder visualizar lo que es únicamente la ventana. Vamos a entrar siempre a vista. Dentro de vista vamos a tener esta pestaña que se llama vistas de plano. Vamos a seleccionar la opción de región de plano. Y aquí vamos a seleccionar la herramienta geométrica de rectángulo para poder abarcar únicamente la región de la ventana. Le picamos ahí, le damos a aceptar y vamos a ver que prácticamente se genera esta región, la cual vamos a poder ocultar después. Si yo selecciono esta región que he creado, voy a ver que prácticamente se me genera un parámetro que se llama rango de vista, pero únicamente de esta región. Entonces aquí lo que vamos a hacer es picarle en editar, se me activa esta ventana únicamente para esa región y aquí le voy a decir que por ejemplo el corte sea a 1.90 metros porque mi ventana está a 1.80 metros. Entonces le pico en aceptar y obviamente ya la va a cortar. Este rango de vista yo lo puedo ampliar o lo puedo achicar dependiendo la conveniencia que yo tenga. Y para poder dejarlo definido, prácticamente lo que voy a hacer es ocultar con 2,2. Bien, entonces dentro de lo que son las ventanas también es muy importante el tema de la cuantificación del área para que ustedes puedan cotizar con su proveedor y puedan añadir a su presupuesto. En este caso tengo en la parte final la tabla de ventanas. Si la abro tengo los parámetros de recuento de tipo, que es el nombre obviamente de la ventana, la altura y la anchura para poder saber el área en este caso. En base a estos dos parámetros de altura y anchura, lo que voy a hacer es generar una nueva columna que se va a llamar área de ventana. Para hacer eso nos vamos a la ficha de propiedades, nos vamos a editar campos y aquí lo que voy a hacer es agregar esa columna que se va a llamar área de ventana. Para hacer eso nos vamos a entrar aquí donde dice añadir parámetro calculado, le picamos ahí. Y lo que vamos a hacer es primero darle un nombre al parámetro que va a estar prácticamente como título en la parte superior. Le colocamos como nombre área ventana, después le vamos a decir que es disciplina común para todos y aquí vamos a seleccionar el parámetro número. Dentro de fórmula lo que voy a hacer es obviamente multiplicar el alto por el ancho de cada ventana. Entonces le picamos aquí en los tres puntitos, nos salta prácticamente los parámetros que podemos utilizar, seleccionamos altura, después utilizamos en el teclado el símbolo de asterisco que significaría multiplicación y lo multiplicamos por la anchura. Una vez que tengo todo eso le pico en aceptar y si nos salta este error es porque nosotros no hemos igualado lo que son las unidades. Tener en consideración que Revit utiliza los principios de álgebra para poder utilizar estas fórmulas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es nada más dividirle entre 1 para que se pueda efectuar la multiplicación. Le picamos en aceptar y vemos que prácticamente ya tenemos un parámetro nuevo que se llama área de ventana, la cual se va a insertar en nuestra tabla en la parte derecha, efectuando la multiplicación que nosotros necesitamos. Lo que queda por hacer es configurar la tabla y decirle que quiero ver los resultados del área y ese valor llevármelo obviamente al presupuestador o llevarlo para cotizar con nuestro fabricante de ventanas. Bien, entonces recordar que el material o los comandos del programa nosotros les podemos pasar previa solicitud por WhatsApp. Estaremos siempre atentos para poderles ayudar en cualquier pregunta o asesoría. Les saluda Antonio y nos vemos en la siguiente clase.